damos la bienvenida. Soy Francisco Stiglitz y estoy acompañado, como siempre, por Gabriela Calvo, con esta excelente compañía que es Gabriela, una amiga y también una persona llena de sabiduría y conocimiento. Y nos encontramos en este capítulo dentro de un ciclo en el cual estamos hablando de algo que me resulta sumamente interesante y espero que ustedes también, que es el reloj cósmico, el misterio del tiempo, el misterio de los ciclos anuales, el misterio de los signos, su relación con la magia, con la alquimia, con la astrología y con el tema que le corresponde estrictamente a Gabriela, que es el tema de los números. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos, Francisco? Bueno, yo súper contenta y agradecida de estar en otro episodio contigo, desarrollando estos temas que para nosotros son de uso cotidiano, se podría Así es. decir, y todavía más contenta de poderlo compartir con toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos manda unos mensajes súper lindos y que están ahí viéndonos en cada momento, cada vez que subimos un episodio. Así que contenta de estar acá contigo, feliz. Lo mismo, lo mismo. Y venimos hablando mucho de un número, ¿no? Que es el número 4 por su Exacto. relación con lo que digo, usando una imagen un poco grosera, la harina y el agua de la materia con la que Dios crea el mundo, que son los elementos, ¿no? Que están asociados con la materia concreta, las criaturas de la naturaleza, animales, aves, perdón, peces, con los tiempos del año. Pero hoy, antes de hablar de los elementos, tenemos que ponernos a punto con un tema previo que tiene que ver con los puntos cardinales. ¿Te Así acordás? es. Así es, porque hay quien nos preguntó si estos elementos o este número 4 ¿qué Mm, relación tiene con el espacio y con los puntos cardinales? ¿No? Así que de esto vamos a hablar un poquito hoy. Esta exacto. relación, porque los puntos cardinales obviamente tienen un vínculo primero con el número 4 también, ¿no? Este, oeste, Totalmente. norte. Totalmente. Y yo pensaba, todos de pronto tenemos conocimiento de la Rosa de los Vientos, ese diseño geométrico que ilustra tan bien los cardinales, ¿no? En sus 8 puntos, más allá de los 4 principales, y nadie duda de que los puntos cardinales son el referente para ubicarnos, ¿no? Exacto. Geográficamente si no estuvieran los puntos cardinales definidos, estaríamos perdidos. Como dice la Qué bueno. expresión, perdiste el norte, ¿no? Esa es Claro, una tal expresión cual. popular para cuando las personas están perdidas. Pero también tenemos que entender que los cardinales tienen una perspectiva esotérica también, un punto de vista esotérico, que fue estudiado por todas las culturas ancestrales, los mayas, los incas, los aztecas, los egipcios, los hindúes, todos, absolutamente Así es. todos, tuvieron en referencia los puntos cardinales para sus rituales, para sus mitos, para sus leyendas, todo se Así es. sustenta en esa Así es. información. Entonces, bueno, queríamos hablar y ampliar un poco este tema para que sea de comprensión cotidiana. Claro, para que podamos aplicarlo. Y me parece muy interesante esto que decís de que decimos que perdemos el norte porque la brújula magnética marca el norte, ¿no? Pero mirá Exacto. qué interesante que para las tradiciones sagradas el punto cardinal más importante es el este. Y el este, ¿no? Es el oriente, ¿no? Sí, No sé si se comenta mucho que la palabra occidente viene de oxiso, de donde el sol muere, ¿no? Y exacto. ¿Qué tiene oriente que de ver donde con el el sol oeste? nace. Ahora, mira qué interesante, Gabriela, en torno a que dijiste, y me parece muy acertado, perdimos el norte, que nosotros decimos estamos orientados, desorientados. Podríamos decir que en un término espiritual, psicológico, intelectual, emocional, la guía es el este, el oriente. No decís, ¿cómo estás? Y estoy un poco desorientado. No sé dónde está el este punto de referencia, y no decimos estoy desnortado, ¿no? No. A pesar de que la Sí, brújula marca el norte,
podríamos decir que la brújula espiritual marca el oriente. Y mirá qué interesante lo que dice, por ejemplo, lo de los tres magos que visitan al maestro en Belén y unos magos y astrólogos venidos del oriente, ¿no? Le prestamos a veces poca atención, teniendo en cuenta que en la escritura ninguna referencia es azarosa o banal, ¿no? Hay algo ahí sumamente simbólico. Así que el oriente es el punto de referencia para mirar a dónde vamos y también hacia dónde retornamos. Vos me habías comentado esta idea de que en la pérdida, en la caída de Adán y Eva, el mito de la pérdida del paraíso primordial, ellos van hacia el este, ¿no? En la idea de que no solo es desde donde el sol nace, sino la búsqueda del retorno. La búsqueda del retorno, la búsqueda de la luz también, Así es. porque quieren salir del pecado, entonces van en esa búsqueda de la luz. Fíjate que esto que vos estás explicando también es interesante verlo desde la óptica que lo que marca los puntos cardinales es el movimiento aparente del sol, ¿no? Porque nosotros lo vemos salir del este y ponerse en el oeste a lo largo del día y que en realidad es aparente y es consecuencia de la rotación de la Tierra, porque el Sol Tal cual, lo mueve. tal cual. Y- Todo gira en torno a algo que es aparente, ¿no? Qué importante sí, que es la percepción que tenemos nosotros de las cosas. sí, que para las tradiciones sagradas, porque acá aparece como esta disputa astrología-astronomía, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Mm? desde donde miramos es el lugar desde el cual estamos colocados para comprender el mundo. Y así como la Tierra gira en torno al Sol, y esto que marca el año, ¿no? ¿Mm? Volviendo a hablar Sí. del reloj cósmico, podríamos decir que el año es la aguja chiquita del reloj, pero el Ujú. día es el segundero. Es una imagen muy burda, ¿no? Y el El día día, es el y el día, segundero. el día en realidad está en referencia a la rotación de la Tierra, Así no a la es, así traslación de es. la misma. Lo cual es sumamente trascendente porque da la, partiendo desde el este, de donde surge la luz, y también los demás planetas, porque por ahí, cuando la luna está en conjunción con el sol, la vamos a ver surgir puntita al sol, cuando está en oposición la vamos a ver aparecer a la noche, pero siempre desde el este, y Siempre. siempre se van a colocar y descender hacia el oeste, ¿no? Por lo tanto, el este es el punto cardinal vinculado con la búsqueda del punto de referencia de hacia dónde vamos, el nacimiento de la luz, lo cual está asociado en el simbolismo astrológico con el ascendente. El ascendente siempre es celeste, ¿no? Y sabes, Gabriela, que esto es tan importante que los ritos espirituales y los ritos mágicos nos conectan mucho con el este, porque, por ejemplo, decimos siempre que los templos cristianos y los templos antiguos miraban o sea, quien miraba al altar miraba al este, ¿no? Sí. Así están hechas las Entraba catedrales, y entraba desde el oeste, lo dijimos en central, los claro. episodios anteriores, Y entraba desde el esta oeste idea, buscando esa luz. así es, esa luz que está polarizada obviamente de este a oeste, ¿no? Por lo tanto, incluso en nuestra plegaria cotidiana, mi consejo es que en la medida de lo posible nos ubiquemos hacia el este, mirando hacia el este para meditar, para orar, para realizar nuestras plegarias, que no es gratuito tampoco, ¿no? Nos ayuda a que la energía planetaria aporte de un modo sutil pero real a la comprensión del misterio de lo espiritual en nuestro trabajo, en nuestra plegaria, en nuestras ritualidades, en nuestras meditaciones.
Por lo tanto, siempre es bueno tener presente dónde está el este en el lugar que nos ubicamos, ¿no? ¿Qué importancia tiene también la orientación de los puntos cardinales en la vivienda? Esto lo trata muy bien el Feng Shui, porque fíjate que es la luz que entra en el hogar, ¿no? Es la luz Tal cual, que tal nosotros cual, tomamos. No es lo mismo tal cual. tener arquitectónicamente una fachada sur que una fachada norte, que Totalmente, una oeste y que totalmente, una este, ¿no? Y a veces las personas totalmente. no nos damos cuenta, pero te voy a contar una anécdota personal. A mí me gusta siempre estar sentada o orientar mis escritorios o orientar mi lugar de trabajo o mismo en la mesa en la cual como, siempre en una orientación norte noroeste, ¿no? Al oeste, al Ajá, noroeste. Y me di cuenta un día que estaba trabajando con alguien en la época que yo daba clases de pintura y yo siempre me sentaba en esa orientación, en la mesa de trabajo. Y un día me siento del otro lado, entonces me siento mirando hacia el sur. Y la persona que estaba trabajando conmigo, que era un alumno, me dice, Gaby, dice, no te sientes de ese lado, porque sabes que yo observé que siempre que te sentás de ese lado, a vos te viene como una baja de energía, te pones melancólica, te cambia la expresión. Y vos mira, sabés que yo hasta ese mira. momento, que fue una observación de otra persona, yo no me había dado cuenta. Así que también hay que tener en cuenta los puntos cardinales, porque todos nosotros tenemos orientaciones que no son más beneficiosas unas que otras. Entonces, bueno, no es un tema Obviamente, menor. obviamente, sí, seguramente. Sí, sí, claro, claro, pues obviamente cada punto cardinal va a tener su propia impronta. Y pensaba qué importante es esto que incluso en ciertos templos de escuelas iniciáticas, como ocurre en la masonería, por ejemplo, no siempre el templo se pudo construir que esté mirando al este. Pero esté construido como sea, el Sí. altar, el lugar más importante, se le llama oriente, ¿no? O sea que ubicado como esté ubicado espiritualmente, siempre el lugar desde donde desciende la luz, ¿no? Desde donde la luz va a descender para expresarse en un colectivo, es el oriente, ¿no? Pensando en esto, por ejemplo, la gente por ahí no tiene presente, pero en el rito cristiano más antiguo, por ejemplo, Mm. viste que hay un momento que en lo que hoy la gente llamamos misa, la gente se Sí. da un saludo de paz. Sabes que en los ritos antiguos no te dabas un beso con la gente que está al lado, sino que la paz, que es la paz crística, desciende del Mm, altar, o sea, el que está más cerca del oriente se la mm, da al que estaba cerquita de él, que normalmente son los diáconos, que están todavía en el altar, que no lo puede, en los templos y en las iglesias orientales el altar no sube cualquier persona, tiene que estar ordenada para eso. mm, Ese baja y le da el saludo a el primero de la fila, para decirlo así, y ese la va trasladando esta idea de que el axis mundis del punto energético focal, que es el altar, siempre es el oriente, ¿no? Por supuesto que en la medida que pueda estar eh, orientado hacia el oriente geográficamente, arquitectónicamente, este es el ideal. Pero incluso simbólicamente, siempre el lugar desde el cual se transmite la luz, se transmite la enseñanza, se transmite y distribuye la luz, siempre es el oriente. Y esto tiene connotaciones simbólicas importantísimas porque la ubicación de los templos tiene que ver también con el circuito de maduración de la mirada de quien está acercándose a la luz. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? Una cosa linda que dice Cornelio Agripa, el mago renacentista,
Dice que a la luz hay que acercarse, pero evitando el riesgo de que nos pase como a la luciérnaga, o sea, evitando quemarnos, incandilarnos con la luz, ¿no? Con humildad se Nadie podría. puede, con humildad, es cierto, tal cual. Y también con entendiendo que asimilar la comprensión del misterio requiere de tiempo. Como acostumbrarla cuando salís de un lugar muy oscuro a un lugar muy luminoso, Sí, que necesitas como un tiempo para que la vista se vaya acomodando y poder distinguir, ¿no? Creo que sí, en el para no trabajo espiritual, encandilarte. claro, en el trabajo espiritual se intenta que el aprendiz, el neófito, en la tradición cristiana, el catecúmeno, el que está siendo guiado, no se lo coloca frente a la luz de entrada de un modo como frontal, como ¿no? Así encandilándolo, porque como Madurando. se suele decir en el metismo cristiano, hay dos formas de no ver. Mm, Una es la oscuridad y otra es la hiperluz, claro, que es, si estás encandilado no ves. exacto. Entonces hay que poder educar la vista, el corazón, y esto requiere de una de las formas obligatorias del amor, que es la paciencia. Del amor a uno mismo, digo también, ¿no? Quien es paciente consigo mismo se quiere. Quien es paciente con nosotros, diríamos que amor sin paciencia le está faltando algo, ¿no? Y vaya si el Creador nos tiene paciencia, ¿no? Si no nos la tuviera, estaríamos en un problema grave. Viste que se habla de las virtudes cardinales, ya que traes este tema, como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y todo esto tiene que ver con esto, ¿no? Como de ir de a poco, de ir viviendo los procesos. Fíjate Sí, que un ejemplo burdo, cuando tomamos sol, si nosotros empieza la temporada y salimos al sol sin cuidado, te chamuscás, ¿a quién ¿no? no le ha pasado? O ¿A quién no le ha quedarse pasado? dormido, Y tal cual. fíjate que la piel tiene una reacción que después te cuesta mucho volver a traerla a su estado para ir haciéndolo de a poco. Probablemente se te acabe la temporada y no termines el proceso. ¿A quién no le ha pasado? A los Tal blancos nos cual, pasa, cuando son muy blancos te pasa muy seguido, ¿no? Esto de tal quedar cual, como camarón. tal Entonces, cual, tal es cual. un ejemplo que es muy de la 3D, pero bueno, nosotros estamos hablando de que todo esto que tiene un significado místico, esotérico y que viene del cielo también pasa en la tierra, ¿no? Entonces, Tal no, cual, tal cual, no, no encandilarnos, no cegarnos tal con esa cual, luz, ir con tal prudencia, como cual. decís vos, hacia esa luz. ¿Cómo ubicaríamos en ese templo donde se entra desde el oeste para ir hacia el este a tomar esa luz que se nos brinda, ¿no? Ese nacimiento de la luz para nosotros? A la derecha y a la izquierda. O sea, si estamos mirando al este, Estamos mirando al este, tenemos a la a derecha la el izquierda está norte, el norte. a la izquierda el norte y a la derecha el sur. Así Entonces, es. en los templos, ¿qué se ubica en esos laterales? Porque supongo que debe ser fijo el lugar, por ejemplo, de la pila bautismal o de pronto del confesionario, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Incluso Ah, esto que perfecto. decía, si hay un simbolismo que está asociado al simbolismo de la construcción, es el simbolismo masónico específicamente, ¿no? En Mm, el cual ahí este simbolismo aparece claramente. Tengamos en cuenta que depende cómo estemos ubicados, va a haber una ventana, por ejemplo, por la que no va a entrar la luz y otra por la que sí, por el circuito del sol durante el día, ¿no? Por lo tanto, ahí vuelve a aparecer esta idea de eh, lo que el lugar de mayor oscuridad, el lugar de mayor luz, y siempre vinculado con esto de
el lugar de aquel que observa y recibe la luz, ¿no? Por lo tanto, incluso, bueno, las puertas que se ubican de un lado o de otro de cada templo, en las grandes catedrales tienen sus puertas laterales para entrar y para salir, que también va a tener un simbolismo específico, pero siempre guiadas por el este. Y estaba pensando en esto que decías de la Rosa de los Vientos, ¿no? Ujú. Que no por nada también los lugares donde vemos ponerse y salir la luz se llaman rosetones, ¿no? Que tienen que ver con, no son adornos solamente, ¿no? Por ejemplo, en las catedrales góticas, que no lo dice uno, está totalmente demostrado que tiene relación con, con la mano de los alquimistas antiguos que pusieron la mano en esas obras, Yo te diría que son y donde símbolos mágicos. son, claro, y son talismanes, como dice Papus, que es un esoterista del siglo XIX. Él dice que una catedral es un talismán social, ¿no? Todos Mm, podemos entrar para que se afine nuestra energía, ¿no? Y está en el rosetón, que es el que conocemos que tiene cristales, que es muy sí. interesante también porque esos cristales se sabe que fueron hechos por personas que tenían un conocimiento del manejo del color que está totalmente perdido, porque incluso los vidrios que se rompieron en las catedrales góticas no se Mm, pudieron hacer con la misma, con el tipo de vidrio que permita la transmisión de la luz solar de la misma manera. O sea, no permite pasar los mismos tipos de rayos. Por lo tanto, yo creo que el rosetón tiene que ver con esto también de una forma de afinación de la luz a una escala humana que permita que esa luz penetre, ordene mejor lo que llamaríamos el chakra cardíaco, porque acá voy a hacer un paréntesis, Gaby. dale. A pesar de que vemos con Mm, el ojo espiritual es el corazón. Y exacto. esto es una metáfora que expresa una realidad. O sea, uno dice, bueno, es muy metafórico. Sí, pero, por ejemplo, una de las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón de la Montaña dice, bienaventurados los puros de corazón. Bien. Uno diría, porque no tienen que ir al cardiólogo. No, dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No dice, bienaventurados los que tienen sus ojos sanos. O sea, hay una relación entre la mirada interior y el chakra cardíaco y la mirada de lo invisible, en especial la mirada de la luz divina, estrictamente vinculada con el corazón. Por lo tanto, todos los templos tendrían que ser afinadores de la energía del centro cardíaco para que podamos ver y escuchar y percibir desde el corazón, que todos nuestros sentidos estén gobernados por el corazón. Por lo tanto, también creo que el rosetón tiene esta función de no encandilar y transmitir una luz que siendo brillante a la vez es cálida, ¿no? Sí. Y sabes que el rosetón que no tiene vidrio se llama rosa de luz, ¿no? Y está muy asociado también con el misterio de la madre, ¿no? Y si vemos también la mayoría de los rosetones aparece la madre como, bueno, que en realidad todas las catedrales antiguas están dedicadas a la madre, ¿no? Nuestra Señora de... También, viste que también hay rosetones que no tienen vidrios de colores, que son vidrios cristal. En realidad tienen labrados porque son vidrios trabajados, no son vidrios transparentes, pero tienen, son sin color, ¿no? Ujú, Incoloros. Yo creo que ese tipo de rosetones también transmiten la energía por la forma de los dibujos geométricos que ellos tienen. tal cual. También sabemos que
que los vidrios de colores están hechos con metales, en realidad se trabajan con óxido los colores de los vidrios, y cada óxido al ir a fusión con determinada temperatura levanta a determinado color. Entonces hay un proceso alquímico en el color que el vidrio toma. Así es, que tiene que repercutir obviamente en en el tono vibratorio de quien se encuentra en el lugar, ¿no? Eso Exacto. está realmente muy estudiado, de que el vidrio de las catedrales, o sea, los vidrios de las catedrales antiguas fueron reemplazados por vidrios de menor calidad, o sea, sin que no han logrado, eh, se sabe que esos alquimistas del vidrio se llevaron su secreto, ¿no? Que no Sí, lo que transmitieron, no han logrado, que pueden dejar el color de pronto, pero no dejan la vibración, que tal no es lo cual. mismo. Hay algo que se parece un poquito tiene como algo, cuando uno los ve, eh, como más nacarado, hay algo como muy misterioso en todo eso y lleno de hermosura, ¿no? Sí, Yo creo que son lugares que generan una experiencia espiritual, ¿no? sí, Volviendo al tema del este y de la ubicación en el templo, en los distintos lugares, en los distintos espacios, ¿no? mm, Aparece también esto de mirando de izquierda. Si miro al este, también voy a tener algo en torno a izquierda y derecha. Ahí aparece sí, también un símbolo muy importante de lo derecho y lo izquierdo, ¿no? Entendido como lo diestro y lo siniestro, las dos columnas del templo también, Jaquim y Boaz. Hay escuelas que las ubican de distinta manera, pero sí tenemos en cuenta, por ejemplo, que la tradición cristiana dice que el Cristo está a la derecha del Padre, ¿no? Y a su vez podríamos decir que la Madre está a la derecha del Hijo. mm, Hay algo en el simbolismo de la derecha, del entendido como el lugar de la gracia y la izquierda como el lugar de la exigencia, para decirlo muy sencillamente, muy ¿no? Y todavía sencillamente. vamos a ver que en los templos el texto más importante, que es el único que se escucha de pie, está siempre a la derecha. O sea, nosotros lo vemos a la izquierda, pero está a la derecha del altar, ¿no? Sería como el punto más alto. Incluso recordás que hay templos que todavía se ve que hay un lugar donde el que hablaba se subía como una escalerita, ¿no? Sí, De sí, Lambón, ¿no? sí, Que pienso qué experiencia, hoy nos resultaría rarísimo, ¿no? Pero que la persona hablaba desde ahí y desde que ahí. si le quitamos el concepto de autoridad o de... Suena que hoy tenemos como la idea de que todo lo alto está relacionado con lo pretencioso, ¿no? Pero Sí, pienso esto de qué fuerte una voz que viene de arriba, ¿no? O sea, que la estamos escuchando desde arriba, no desde el claro, lugar del que señala con el dedo, sino desde la voz que desciende hacia nosotros, no sí, desde para un lugar de divinidad, señalarnos. ¿no? ¿Cómo, Gaby? Como desde el lugar de la divinidad, de eso Sí, que y es, claro, eso y que vas a ver que en casi nos todos, irradia. eh, Mm, abajo, te vas a encontrar con otra vez el número 4, o los cuatro sí, evangelistas y los cuatro vivientes. León, el mm, águila, el ángel, el toro, representando los cuatro evangelios, porque sí, desde ahí se leía la palabra sagrada, la palabra que tiene que ser pronunciada de un modo especial para que también penetre desde el oído y llegue al chakra cardíaco, al plexo cardíaco, ¿no? O sea, no es una palabra, la palabra sagrada, que se la escuche o se la lea, mejor dicho. Es una palabra que más que para ser leída, es para ser escuchada. Eh, y más que para ser leída, es para ser proclamada, ¿no? Y ahí otra exacto, vez vuelve a aparecer el concepto del oriente, ¿no? Eh, en el oriente está no solamente la luz, sino es el lugar donde se ubica el altar. Viste, Gabriela, que la palabra altar suena también fónicamente parecido a altura, ¿no? claro.
Algunos Sí, dicen que de ahí viene, que quiere decir que altar viene de piedra alta, de lo más alto. O sea que también en el oriente está, está la luz y lo más alto, ambas sí. cosas, Me ¿no? quedé pensando también que hablando del este, se asocia a la primavera y también la primavera es la estación del florecimiento, cuando todo empieza a relucir y a renacer después del invierno, del espacio oscuro, ¿no? Entonces también todo indica que el este se asocia a Júpiter también, ¿no? Si lo asociamos literalmente con los signos, está Mm, relacionado con Aries, con que es Aries, el primer signo, pero que sí. también está asociado al mes sagrado judío, en el Mm. cual tanto el cristianismo como el judaísmo celebran la Pascua, ¿no? El resurgir de la luz que ha vencido la oscuridad y la muerte, ¿no? En un ciclo anual, nuevamente, ¿no? Y ahí en la rueda zodiacal, fija o en reposo, también tenemos en el descendente a Libra, ¿no? En Así el es, bajo cielo a Cáncer, en el medio cielo a a Capricornio, Capricornio. y los cuatro son signos cardinales. Claro, se Cada llaman uno, cardinales. cada uno se llaman cardinales y cada uno está referenciando a un elemento. Así Entonces, es. ¿qué te parece, Francisco, si para cerrar este tema, que en realidad nosotros habíamos visto que es un tema que da para mucho, pero como cada cultura, cada filosofía lo trata con sus propias normas, leyes, fundamentos, de pronto ampliar más es meterse en un camino que por estar condicionados a una determinada creencia, estamos en discordancia con alguna otra. Entonces, me parece que es un tema que da mucho para explorar, pero que cada persona podría explorarlo y profundizarlo en base a las creencias que tenga y al dogma que practique. Sí. Entonces, me parecía que estaba súper interesante poder tocar el tema, pero también siendo conscientes de que no podemos profundizar demasiado en esta charla porque podríamos entrar en territorios complicados, si se quiere, ¿no? No, está bien, sí, tiene un nivel de riqueza que puede llevar a la confusión si uno no maneja ciertos Exacto, parámetros. Sí, me parece interesante la idea de que uno debe profundizar en lo propio para entender lo ajeno. O sea, totalmente. esto me parece central. O sea, si vos practicás una espiritualidad, trata de comprenderla a fondo. Sí. En la tradición judeocristiana, el este y el oriente tienen Mm, este papel primordial para luego todos los ritos que tengan que ver con lo religioso, con lo mágico, con el año. Me permito invitar a las personas que quieran profundizar. Esta es la edición antigua no es la palabra, vieja, porque ahora tiene otra tapa, que es mi manual de alta magia. eh, el nombre suena un poco pretencioso, pero bueno, es la denominación que se le suele dar a la magia vinculada con lo espiritual, donde tocamos el tema de los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, los espíritus vinculados con los elementos y los puntos cardinales, los ángeles que le corresponden. Así que quien quiera profundizar, obviamente ahí también citamos la literatura sobre la cual nosotros también nos basamos, se lo voy a recomendar, se lo voy a recomendar y también me hacen el favor de aportar a la yo, causa. yo leí tu libro y es sumamente interesante, porque además es un libro que es claro, es preciso con los conceptos, fácil de entender para alguien que no es erudito también, que eso es importante, porque Bueno, de pronto creo. nosotros podemos tener acceso a textos que de pronto nos cuesta comprender. Y la verdad que yo que conozco tus libros y los he leído, sé que son de fácil comprensión, de alto Esa, contenido y fácil comprensión. esa es la Esa idea, es la idea. hacer una traslación de lo que uno estudió y practica desde hace mucho tiempo para que sea útil para quien pueda leerlo. Sí, Entonces, Gabriela, poder llevar eso que es muy complicado a veces a un lenguaje más
más Allá. simple, más llano, para que la gente lo pueda entender. Los puntos cardinales dan para mucho y creo que nos pueden dar pie en los próximos episodios, ya que están referenciados con los elementos también, a poder hablar de ese tema. ¿Qué te parece, Francisco? Me parece perfecto, me parece perfecto. Vamos a seguir Y por ahí entonces. invitamos también a quienes estén interesados en estas temáticas y en estos podcasts que se suscriban, que nos sigan, que nos recomienden, que nos comenten qué temáticas les interesan, que nos hagan los aportes, comentarios o críticas que consideren. Críticas, no, las dejamos pasar. Los aportes que Críticas consideren. también. Yo promuevo críticas también porque, bueno, si hay una crítica, no necesariamente uno se tiene por qué poner mal, ¿no? Una crítica puede darnos lugar a mejorar, ¿no? O hacer algo desde un punto de vista Totalmente, diferente. Así que, bueno, si totalmente, quieren criticar, totalmente. pueden criticar también, no hay problema, no hay problema. Francisco, vos ahora no estás atendiendo en forma particular, pero sí tenés una amplia variedad de cursos, que eso también es interesante, que puedan entrar a la página de Francisco, van a tener todos los contactos nuestros. Yo todavía atiendo, además de dar clases, pero Francisco se dedica prácticamente a la escritura y la docencia, así Exclusivamente, que gracias a Dios. efectivamente, Y ya hace unos lo años. mismo, recomiendo que entren a los lugares donde está tu referencia para poder acceder a tu conocimiento, a tu don de gente y que no van a estar defraudados, todo lo contrario. Toda la gente Gracias. que ha estado en contacto con vos te tiene en alta estima, Sí, incluyéndome. igual que a vos también. Bueno, Francisco, nos despedimos por hoy de este episodio y Bendiciones para todos y bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos y seguimos que la luz nos en otro guíe y momento. podamos seguir orientados hacia la luz. Exacto, que no Bendiciones, perdamos el norte. bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, nos vemos pronto.